Seguimos conversando con Ruperto Long sobre este libro, El ataque final. La foto en primer plano es la de Cecilia Fontana de Heber, la única, por azar, la única víctima mortal. Podrían haber sido decenas las víctimas del atentado de la botella de vino en el año 1978. El comienzo del fin, o el fin del comienzo, ¿cómo era que decía Churchill? Seguro, ese es el comienzo del fin. El comienzo del fin, porque después de esto viene el desenlace que termina en el plebiscito del 80 y la apertura hacia la vuelta a la democracia, una vuelta cojitranca a la democracia con candidatos proscriptos, sí, etcétera. Pero tal vez lo interesante es que ya en ese momento se había anunciado que iba a realizarse el plebiscito, plebiscito muy singular, una constitución que iba a tener un candidato único, que todo el mundo sabía quién iba a ser. Todo eso, todo lo que iba a suceder, pero ya se había anunciado, y cuando sucede este hecho ya no hay forma de dar marcha atrás. Y este hecho tiñe totalmente ese año y pico previo al plebiscito. El libro muestra, repito, a través de escenas, supongo yo, creadas en la ficción a partir de algunos datos. El libro se centra en un conflicto interno dentro de las Fuerzas Armadas, lo que podríamos llamarle los duros o los leales, como dice el libro, que eran aquellos oficiales que habían estado implicados en los crímenes más terribles, en las torturas más espantosas, en los hechos más repugnantes, digamos, si es que uno puede hacer una escala de hechos dentro de la repugnancia. Y frente a otro grupo de militares que quizás buscaban una salida más o menos civilizada, digamos, luego de haber neutralizado la existencia del movimiento Tupamaro. Aparece la figura del general Gregorio Álvarez allí. Y en la historia uruguaya es una figura que todavía está rodeada, digamos, no está muy claro el papel, porque hay quienes piensan, bueno, supongo yo que sin mucho asidero, pero que pueden tejer la teoría de que en realidad él iba a ser el gran beneficiado por el descabezamiento del Partido Nacional, del triunvirato, en la medida en que todo el mundo sabía que tenía alguna afinidad con el Partido Nacional, en el pasado por lo menos. Y hay quienes piensan, y el libro es la teoría del libro, que ese crimen de alguna manera intentaba bloquear el camino político del general Álvarez. ¿Cuál es la visión que se formó después de haber estudiado todos los hechos? Yo me inclino por esta segunda visión, porque en ese momento el enfrentamiento entre esas dos facciones o sectores de la cúpula militar había llegado a su punto más explosivo, ¿no? Es decir, se daba un hecho absolutamente insólito de que dentro del ejército hubiera una publicación clandestina llamada El Talero, de la cual yo transcribo párrafos de las 3 números que en definitiva llegó a tener, que es de una absoluta violencia, es decir, está contra Álvarez. Contra Álvarez. Esta era la facción, porque hay un hecho que es importante que lo tenga claro el televidente, es decir, en el momento que se da el golpe, digamos, todos los sectores apoyan, todos los sectores militares, es decir, no quiere decir que sean todos los militares, hay que salvar a muchos que se opusieron y otros que por lo menos permanecieron ajenos a todos los hechos. Fueron muchos, pero la cúpula militar apoya. La prueba está la foto que está entrando al Palacio Legislativo, están los unos y los otros, y está entre otros Álvarez también, por supuesto, ¿no? Bueno, a partir de allí se empiezan a delinear con más claridad estas dos facciones, la de los leales, que es la que mantiene el poder hasta el 1 de enero del 78. 1 de febrero, perdón, del 78. O de un relevo en la Fuerza Armada. Exactamente, ahí asume Gregorio Álvarez, algo que parecía muy difícil un tiempo atrás, asume como comandante en jefe del ejército. La antesala de la presidencia. Exactamente, y en ese momento mismo, es decir, apenas poco después se anuncia el plan básico político, que es una teórica salida, teórica digo porque eso implicaba un cambio de constitución mediante un plebiscito en noviembre del 80, en la cual los ciudadanos iban a votar a senadores, diputados, pero no podían votar el presidente, que iba a ser único. Entonces él comienza a tener conversaciones con los partidos políticos y no él, pero sus intermediarios le proponen, bueno, Carlos Julio Pereira, otro dice, esto es un disparate, es una locura, ¿quién va a apoyar esto? En fin, pero él iba un poco por ese lado. También trata de recuperar las relaciones con Estados Unidos, que era algo que se había deteriorado abruptamente con la enmienda Coche y luego con
la asunción de Carter, había habido episodios concretos como la ayuda de la Embajada Americana para sacar del país a Brizola, que está relatado también en el libro, y las consecuencias que había sufrido quien ayudó a sacar a Brizola. Entonces, John Yule, un diplomático norteamericano, vale la pena mencionarlo, yo lo conocí, tuve el honor de conocerlo, de tratarlo, un personaje de primera, yo diría que se transformó en un uruguayo de corazón, ¿no? Porque se alineó con la democracia, se alineó con la libertad en Uruguay y sufrió consecuencias porque él mismo fue víctima de un atentado que le dejó secuelas físicas para el resto de su vida, ¿no? Exactamente, él por haber salvado en definitiva a Brizola, que es uno de los 4 políticos brasileños emblemáticos de esa época, es el único que no muere en ese... Goulart, Kubitschek y Lacerda. Lacerda. Los 3 mueren en circunstancias misteriosas en cuestión de 1 año y medio, ¿no? El único que también Uruguay le retira después de años el asilo, presionado por el gobierno de Brasil, supongo. Presionado por el gobierno de Brasil y le dice, bueno, tiene que irse en 5 días, pero nadie lo quiere acoger. En 5 días además no dan ni los trámites ni el papeleo. Sin embargo, llega una orden de Carter gestionada por John Yule. John Yule es el hombre clave. Me alegro que lo hayas conocido. Yo he recogido muchísimas referencias de él, formidables. Y a raíz de eso es verdad. John Yule, un poco tiempo después, en el año 77, le dan una movida ahí a la altura de las canteras del Parque Rodó. Incluso lo secuestran, se lo llevan a otro lado, le dan otra golpiza, finalmente lo tiran ahí en un campo. Y queda con deformaciones permanentes. Esa era la situación de ese momento. Entonces también... Álvarez intenta recomponer con la Embajada de Estados Unidos y ahí aparece un componente que es que Estados Unidos aparentemente le pide nombres. Bueno, usted tiene que dar ejemplos de que se está corrigiendo el tema de los derechos humanos. Incluso está por escrito una nota de Brzezinski, que era una figura clave en aquel momento, que dice que Uruguay se ha ya comprometido a entregar nombres de los principales violadores de derechos humanos, ¿no? Entonces, la facción, llamémosle la leal, la que venía comandando la batuta hasta ese momento, pierde por un lado el poder militar, o por lo menos al frente del mismo queda Álvarez, y en paralelo se dice, bueno, acá se acaba todo y no solo se acaba, sino que vamos a entregar nombres de personas. La reacción es brutal, se ven lo del Talero, se ven intentos de atentados, cosas que suceden muy curiosas. Un intento de secuestro del propio Álvarez está relatado en el libro. Efectivamente, hay un intento de derrocamiento de Álvarez, con que tenía ya día y hora integrantes y estaba armado totalmente. Aparece Aníbal Gordon merodeando en la casa. Un delincuente argentino que participó en los asesinatos en Buenos Aires. Exactamente. Mano de obra sucia, digamos. Un jefe de una banda argentina. Era un civil, ¿no? Era un civil. Y su currículum era crímenes. Era un delincuente, era un criminal. No tenía ninguna formación, ni militar, ni nada. Fue reclutado por sus otras características y había cometido cantidad de barbaridades, entre otras cosas, el secuestro en Argentina de Michelini y de Gutiérrez Ruiz, obra de su banda, ¿no? Teñido además con el robo de las pertenencias de las familias que eran secuestradas, ¿no? Exacto. Se llevaban todo el botín, ¿no? Era el objetivo de ellos era una cuestión de saqueo. Ahí no había ideas, no había nada. Era una banda al servicio hacía esos trabajos sucios, digamos, para ciertas jerarquías. Como si los demás se los hicieran limpios, ¿no? Pero uno dice trabajo sucio, pero los demás no eran que fueran limpios tampoco, ¿no? Exactamente. Y él aparece merodeando y es detenido, frenado, se lo deja ir. Pero quiero decir, estaban pasando cosas muy, muy fuertes en la interna del ejército y parece, a mi juicio, claro por diversos hechos, datos, indicios, de que en determinado momento la fracción que había perdido el poder y era la que iba a ser entregada de alguna forma como parte de ese intercambio, más temprano o más tarde. Yo creo que la idea de ellos, que era inmediato, era irreal, no iba a suceder. Yo creo que no iba a suceder, pero iba a suceder un poco después. De hecho, ¿no? Sucedió. Y con el tiempo terminó sucediendo. Son las figuras que se fueron conociendo y fueron juzgadas. Nombres, Gabazo, por ejemplo. Seguro, Cordero, Medina, Arabe, Silveira, Arabe, en fin. Bueno, entonces, sin duda, allí se acunó la idea de decir, no, esto hay que pararlo de alguna forma. Y entonces, estas figuras que venían siendo parte ejecutiva del Plan Cóndor, por ejemplo, y de otras actividades,
actúan, en este caso, a mi juicio, en forma autónoma, no es una decisión formal, porque el poder militar estaba en otro lado en ese momento, tomando esta decisión. Claro, con ramificaciones también en la justicia, porque aquí en el libro, yo que viví aquellos hechos, algunos episodios se habían, en fin, quedaban un poco frágiles en la memoria. La investigación judicial del atentado con la botella de vino es algo realmente increíble, ¿no? Cómo el Poder Judicial o cómo algún juez, en este caso el doctor Larrié, se sometió, digamos, al poder político del momento y llevó adelante una investigación que terminó apuntando como responsables o sospechosos del crimen a las propias víctimas, ¿no? Yo trato aquí, como hago habitualmente, yo ahí no vamos a decir, no califico, porque las circunstancias de la época eran muy singulares, pero cuando uno va a los hechos reales, el hecho de que las propias víctimas se van como transformando en victimarios y posibles victimarios. Cualquiera sabía que Carlos Julio Pereira, por ejemplo, que Mario Heber, no iban a cometer un asesinato es una locura que Luis Alberto Lacalle. Pero fue la línea de investigación. Pero por supuesto, claro. Es decir, era evidente para cualquier uruguayo con un poco de lógica que eso no podía ser para dónde había que investigar. Sin embargo, se invierte muchísimo tiempo, se le prohíbe la salida a Carlos Julio Pereira. Un viaje a Londres. O sea, se toman medidas concretas que hacen y reiterados interrogatorios. Claro, pero el alineamiento, a lo que voy a decir, el alineamiento de la policía, digamos, como brazo ejecutor de la investigación y de la justicia, llevando adelante el control de la investigación judicial, valga la redundancia, apuntaban a mostrar una fracción militar todavía fuerte, porque si realmente esa fracción militar estaba en retroceso, seguramente quizá la investigación podía haber apuntado para los verdaderos autores, y eso no ocurrió. Mi impresión, esto es ya una cuestión subjetiva, personal, es que la primera reacción por declaraciones del propio Álvarez, por declaración de Linares Brum, que era el ministro del Interior, era vamos a investigar esto, porque de alguna forma se dan cuenta que es la otra facción. Claro. Y esto puede ser una forma de... Pero luego pasan dos cosas. Una, que algunas de esas figuras son retiradas, son detenidas, presas, el caso Gavazo, Amaury Prat, sobre todo esas dos, muy notoriamente, Maurente en menor medida, son detenidos, pasados a prisión, le hacen una enumeración de cargos tremenda que le hubiera dado para una extensa prisión, y sin embargo están 60 días y salen, ¿no? Con lo cual es alguna forma de decir, bueno, vamos a poner paños fríos, no llevar esto al límite o algo por el estilo. Y en paralelo, ese afán inicial de unos poquitos días de que se va a investigar todo y que esto y que el otro, empieza a transformarse en esto que tú describías muy bien, en el cual se hace, por ejemplo, se habla de que hay que hacer una pericia caligráfica, y como alguien dice que podría ser una alumna del Sacré-Cœur, ya desfilan 150 mujeres. Sí, de acuerdo. Una cifra enorme es una cosa increíble. Sí, increíble. ¿no? Tú señalabas, y lo habíamos mencionado en un tramo anterior, que estos asesinatos políticos de gran resonancia coinciden con otros asesinatos políticos de figuras en Chile, en Bolivia, creo que el general Torres también, en Brasil, y eso da la idea de una especie de, no sé si llamarla coordinación, pero algo había. En un momento determinado, esos líderes civiles que podían ofrecer resistencia a los gobiernos militares y la dictadura del Cono Sur, intentaban ser neutralizados. Yo te invito a que en el último tramo podamos profundizar un poco en esto, porque hay incluso algún episodio que no se menciona en el libro, el asesinato del coronel Trabal. Sí, que no se menciona, a este tramo. Pero no se menciona. Pero es muy importante. Pero yo quería ver si tú encontraste realmente algún hilo conductor o es una especulación a partir de los hechos. Pero lo retomamos en un instante.